Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy estamos hablando con un nuevo proyecto en docencia universitaria. Estamos con las profesoras Andrea de la Escuela de Psicología y estamos con Maciel de la Escuela de Pedagogía, ¿ya? Ellas van a venir a contarnos un poco cómo fue esta experiencia interdisciplinaria, ya a pesar de que están en la misma facultad. Son unidades académicas diferentes, se complementan bastante, pero hicieron ahí un equipo bien robusto para poder desarrollar este proyecto. Y nos vienen a contar un poquito sobre la experiencia y cómo fue haber desarrollado esta iniciativa durante el año académico anterior, ¿ya? Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, bien. Bien. ¿Preparadas para este capítulo? Preparadas, totalmente. Ya, súper. Entonces, me gustaría que se puedan presentar. Siempre hacemos con nuestros profesores que vienen acá, nos cuenten un poquito de ellos, cuál es su formación, cuándo llegaron a la universidad, cuáles son sus áreas de interés, por ejemplo, acá en la universidad, si nos pueden profundizar un poquito sobre eso. Bueno, mi nombre es Andrea Seardi, soy psicóloga y doctora en psicología, profesora de la Escuela de Psicología ya hace 12 años, un poco. Me formé también en esta universidad y bueno, mis intereses siempre han estado ligados con la investigación. He participado en bastantes proyectos de investigación precisamente en los ámbitos de educación, en formación inicial docente, en las áreas de aprendizaje y también tengo intereses distintos en relación a psicoanálisis también y las asignaturas que imparto en la universidad van más por la línea de aprendizaje y desarrollo de la niñez y la adolescencia. Así que esos son mis ámbitos. Súper, gracias Andrea. Bueno, mi nombre es Maciel Morales Aceitón, soy de base estudié arte, luego hice una prosecución de estudios para ser profesora de arte y soy doctora en educación. Me interesa mucho la sociodidáctica, arte y educación totalmente, creo que como que esa articulación es fundamental y es lo que me interesa trabajar. Estoy en la universidad desde enero del año pasado, recién. Sí. Soy la profesora de didáctica 1 y 2 y de práctica 1 y 2 y 3 de los estudiantes que son licenciados en arte y quieren devenir profesores de arte. Eso podría contar. Súper. O sea, ya tenemos dos profesoras, una nueva y otra ya que lleva tiempo acá en la universidad. Oye, ¿y cómo se conocieron o llegaron a conformar este equipo? ¿Qué fue lo que las unió para trabajar en este proyecto? Y el equipo nos unió también. ¿Ya? Es decir, bueno, como contaba Maciel, esto empezó el año pasado, justamente el programa de prosecución de estudio para la licenciatura en educación media de profesores que participan ahí, están licenciados en arte y también licenciados en ciencias religiosas. Y ahí ya era un programa nuevo y que implicaba también una asignatura para mí que era nueva y desafiante como educación socioemocional. Entonces nos presentaron porque son parte del claustro y tuve la oportunidad de conversar y allí de inmediato fue como, oye, ¿no quieres hacer un proyecto? Porque realmente existía mucha necesidad en relación a los desafíos y también el saber que íbamos a estar articulándonos con la práctica inicial, porque en este proyecto ellos tienen bastantes prácticas. Entonces, el que existiera la posibilidad de estar, que Maciel lo estuviera acompañando, entonces que también empezáramos a ver qué está ocurriendo ahí y cómo eso lo acompañamos también desde el curso, era un desafío. Y así nos conocimos y fue para mí muy grato conocer a una muy bonita experiencia. Sí, además que era muy enriquecedor para los estudiantes, ¿no? Como bien decía Andrea, es una carrera nueva, entonces estábamos todos como viendo cómo nos íbamos formando y se vio, o sea, me pareció una oportunidad genial para los estudiantes, para que tuvieran un espacio como articulado de verdad con la práctica 1, que es la que yo hacía, ¿cierto? Y la asignatura socioemocional. Porque además en lo personal tengo un interés muy fuerte por todo lo socioemocional en educación, entonces como que hicimos como un match y que funcionó bastante bien. Oye, si nos pueden contar entonces un poquito sobre
¿Cómo surgió el proyecto? ¿Qué fue lo que las gatilló a presentar la iniciativa? Bueno, partimos clase inicial con los estudiantes y hice un grupo focal que abordaba algunas preguntas que iban de los grandes contenidos de la asignatura. Por ejemplo, convivencia escolar, vínculo pedagógico, violencia, distintos elementos que se iban a ver en el curso. Y se los planteé como un grupo focal acerca de qué les pasaba a ellos, qué opinaban. Y justo pedir consentimiento, lo grabamos porque esto era un grupo pequeño, y al grabarlo, y ya con las facilidades de las tecnologías digitales que te permiten no solamente grabar, sino que también transcribir en forma rápida y luego pedirle analizar. Y ese fue un elemento muy interesante que fue como esto, le podemos pedir que salgan, por ejemplo, creencias iniciales de los docentes, obstáculos epistemológicos o algo que le llevara. Entonces, y empezaba a hacerte como inteligencia artificial a sacar cosas que si bien uno puede tener reparación, como reparos frente a algunos elementos, sí permitían devolvérselo con facilidad. Y eso yo dije, oye, algo hay que hacer con esto. Y ese fue como el inicio del proyecto. Yo conocía, porque había participado anteriormente en proyectos y había tenido una buena experiencia, también con el apoyo de usted, porque es la oportunidad que uno tiene bastante de ir dialogando, él está siempre súper presente, entonces también de ser una instancia, y surgió así. Yo diría que eso fue como el impulso a decir algo tenemos que hacer, y esta parte interdisciplinaria, este es el desafío de este nuevo programa, que va a ser muy, muy bueno potenciarlo de esa forma, y también la oportunidad de trabajar colaborativamente con otros, y que tenemos el mismo desafío de que los estudiantes aprendan, como conocer más también los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Sí, y además práctica 1, como las temáticas de práctica 1 tienen que ver con las creencias que traen los profesores, o sea, los futuros profesores, el clima de aula, el rol docente. Entonces nosotros también teníamos el taller de práctica, donde como espontáneamente se daba el diálogo en torno a eso, y justamente eso también se estaba dando en el curso de Andrea. Entonces ahí era como, ¿cómo vamos a sistematizar todo este material? Porque era un material tan rico que podía realmente como enriquecer la formación de los futuros y futuras profesoras. Entonces, ¿cómo lo sistematizamos? ¿Cómo profundizamos en esto? Porque el nivel reflexivo era bastante alto y profundo, y era importante como tomarlo, ¿no? Agarrarlo para poder utilizarlo. Oye, ¿y cuáles fueron algunas de las tareas o acciones que fueron desarrollando para poder implementar este proyecto? Bueno, desde Práctica 1 trabajamos mucho con un elemento importantísimo que es la bitácora, una bitácora reflexiva que trabajamos con los estudiantes, que la construimos en conjunto, o sea, hubo algunas como directrices. Bueno, tengo que decir que son estudiantes de arte, entonces también era bien interesante como la bitácora era como un material pedagógico, pero también artístico para los licenciados en arte. Entonces ahí había una particularidad interesante, y ahí los estudiantes y las estudiantes iban anotando sus reflexiones. Y después eso también se fue trabajando en el curso de Andrea. Es que lo primero que viene cuando ocurre esto es pensar, bueno, tenemos una oportunidad. Partíamos con un curso que era relativamente de pocos estudiantes, entonces también eso era muy bueno para hacer este piloto, y lo que planteamos que tiene este proyecto es el generar dispositivos de reflexión para desarrollar competencias sociopsicológicas, porque entendemos por sociopsicológico aquellas habilidades, actitudes, disposiciones de trabajar con otros, la parte como de colaborar, de crear un sentido en conjunto, de construir un conocimiento relacionándose con otros, y además generar y potenciar reflexiones con otros. Entonces, que eso es clave también, el trabajar, porque los profesores finalmente estamos pensando que estamos formando futuros profesores, y el trabajo de un profesor no es aislado. La educación es un tema necesariamente, es colaborativo, es todo el rato vincular, es decir, todo por donde uno lo mire tiene que ver con los vínculos que sostiene con un otro. Entonces ya la educación socioemocional no se podía entender de manera como aislada, y era el escenario también para pensar cómo desde su formación
están aprendiendo y son conscientes de la importancia de estar trabajando con otros. Entonces eso fue ahí como súper como clave. Entonces el contar con este grupo fue como ya, hagamos y empecemos a ver qué tipo de dispositivos reflexivos, qué tipo de herramientas pueden potenciar ese trabajo y esa reflexión. En general, cuando uno habla de colaboración, lo que hace son actividades o tareas que es pedirle algo conjunto, ¿ya? Entonces, que tiene que ver mucho con el producto, pero no necesariamente en pensar cómo eso lo guío en la misma sala de clases, en trabajos que tienen que ver con esa mediación, ese andamiaje, proporcionarle, digamos, a los estudiantes como ya, mira, ¿qué pasó acá? ¿Cuáles son las preguntas que facilitan o no esa reflexión? Entonces, eso era una instancia importante y ahí, como decía la Maciel, las herramientas que dijimos, bueno, digo herramientas porque también son herramientas de apoyo a la reflexión que les permitían a ellos estar como todo el tiempo escribiendo sobre sus propias tensiones o sus propias como modos de ir interpretando las situaciones de enseñanza y aprendizaje y las situaciones de aula que estaban viviendo. Las bitácoras, por ejemplo, no eran solamente narrativas, no solamente que ellos escribían, sino que además empezaron a dibujar, a hacer bocetos, a pintar, a poner otros elementos plásticos. Había un estudiante, por ejemplo, que empezó a describir las trayectorias de los movimientos en la sala, luego las empezó a dibujar y eso ya salió y, por ejemplo, empezó a hacer unas arpilleras de las trayectorias. Entonces también fue extremadamente interesante cómo la bitácora es un elemento muy importante. Mi expertise es la educación artística, entonces yo lo veo desde ahí, ¿no? Como para licenciados de arte. Y otra cosa que también quería comentar era cómo en estos espacios de práctica los estudiantes y las estudiantes comentaban lo que les pasaba, ¿cierto? Llegaban y me decían, profesora, me pasó esto en el curso, esto otro, iban contando sus experiencias y a partir de cada experiencia individual se iba generando una identidad docente colectiva. Y eso también fue muy, muy enriquecedor porque lo que nosotros queremos formar en la universidad, ¿cierto? Son profesores comprometidos, conscientes, transformadores y generar también esa identidad docente colectiva. Y eso se fue logrando en estos talleres. Súper, súper. O sea, qué bueno que hayan logrado el propósito de hacer que los estudiantes reflexionen sobre la práctica, sobre la identidad, las características que debería tener un docente actual. Pero también me gustaría rescatar el trabajo colaborativo que ustedes tuvieron, porque sé que tuvieron un equipo amplio de docentes, estudiantes, profesionales que también apoyaron. Si nos pueden contar un poquito, antes de que cerremos esta sección, cómo fue ese trabajo en equipo, cómo fue esas reuniones que eran bastantes profesores, cómo pudieron llevarlo a la práctica. Fue interesante porque realmente fueron hartos. En un momento, claro, partimos con Maciel, es decir, y convocamos a Rodrigo, que también era el otro profesor a cargo de la práctica de ciencias religiosas. Luego Jessica también, ya. Que es la jefa de carrera de la prosecución. Es súper importante. Nicolás Marchand, que era un profesor que recién se estaba integrando, un profesor de psicología, que su área es la investigación, todo el tema de data science, es decir, tienen mucho. No me quiero ir en esa área, pero básicamente metodólogo cuantitativo, es decir, muy potente en eso. Entonces, en un momento, él tiene una concepción incluso de los procesos metacognitivos y la reflexión y la práctica que es totalmente, de una naturaleza totalmente distinta, viene de otras ciencias más puras, por decirlo así. Entonces, también lo invitamos porque una de las primeras partes también era poder diseñar instrumentos que pudieran evaluar las competencias sociopsicológicas. Entonces ahí él con sus cuestionarios súper validados y por otra parte nosotros que pensábamos desde elementos más quali. Entonces bueno, y los estudiantes bastantes, fueron finalmente unos 7 estudiantes. Tuve la oportunidad que, claro, había muchos de psicología que también estaban siendo ayudantes en asignaturas, que habían tenido la oportunidad de ayudar en asignatura, entonces estaban involucrados con la asignatura. Por lo tanto, esta instancia era como su primera instancia, también teniendo un trabajo con adultos, es decir, digo, ellos son adultos, pero lo veían así, como trabajos con profesionales, así como con el área. Poniendo en práctica las competencias ahí. Claro,
formando. La otra vez en una reunión, el Paolo finalmente compartió así como yo realmente he aprendido cómo se trabaja, cómo se discute, cómo se habla, porque muchas veces se cree desde la perspectiva como del rol de estudiante, que lo tengo que saber todo, le tengo que estar demostrando todo. Entonces, estar con un equipo que nos íbamos viendo tanto las cosas bien, los desafíos, mostrándonos las reflexiones, compartiendo con otros las clases. Es decir, eso fue increíble. Y además otros profes de psicología que después impartieron el segundo semestre el mismo dispositivo reflexivo, pero con otras asignaturas ya que las hacíamos a pregrado. Entonces era enorme. Sí. Y ahí también yo quería decir que era interesante también para nosotros que estamos desde la pedagogía compartir con profes de la psicología, ¿no? Porque también ahí como que también hay ciertas tensiones, ¿no? O diferencias en relación a cómo también se educa, etcétera. Sí. Y yo quisiera destacar a los estudiantes de prosecución, porque también es un lujo ese grupo de estudiantes, y fue extremadamente interesante trabajar con ellos, pero desde lo experiencial real, como también ahí mencionaba Andrea, ¿no? Como que ellos no eran como agentes más externos y nosotros como manejando esto, sino que ellos eran actores completamente participativos del proceso. Y eso fue extremadamente enriquecedor, como generar esa cierta horizontalidad que también que dice Freire y que uno anhela, o bueno, varios anhelamos, como lograrla también fue espectacular. Yo se lo destaco mucho. Sí. Incluso fue súper desafiante porque estudiantes de prosecución, como venían de las artes visuales, hicieron dos herramientas que nos van a servir mucho, son dos videos, sí. Tomando en cuenta las actividades en una el dispositivo de problematización, que como el protocolo de problematización que tuvimos en clase, y el otro con la bitácora, con otras experiencias. Entonces, también ellos en esto fueron muy profesionales, en los guiones, en construir así ya, esto va a ser, este es el proyecto, en estar consiguiendo como grabamos. Entonces, también ahí, y el pensar, porque decía ya, esto cuando ellos construyen el guión del video, me preguntan así como me parece, si gustaba, estaban pensando en cómo esto lo compartimos a los que vienen. Claro. Entonces, fue eso, que ellos estuvieran a cargo de construir este material, era clave porque era quien más los podía presentar, es decir, también era como que ellos colocaran los. Así que en marzo se estrena la nueva versión. Vamos a hablar un poquito sobre la continuidad del proyecto en la última sección. Pero ahora ya con esto cerramos entonces la primera parte. Las quiero invitar a que pasemos a una sección que es bien interesante, que al profe le gusta harto, que es la de las dinámicas, ¿ya? Pero antes quiero recordar también a nuestro público que estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar, que estamos grabando aquí mismo en el corazón de la PUCB, en Casa Central, en el área de la Vicerrectoría Académica. Y con eso entonces vamos a comenzar con Andrea y con Maciel la ronda de las dinámicas. Vamos a comenzar con la segunda parte de este podcast que llamamos las dinámicas, ¿ya? Que es una sección que a los profes les gusta bastante porque es bien lúdica y cuentan su proyecto desde otra manera mucho más, no tan lineal como contando brevemente las acciones, etcétera, sino que con cosas específicas vamos profundizando en eso. Y a nuestro público le recordamos que estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Estamos con Andrea, estamos con Maciel, docentes de la Facultad de Filosofía y Educación de la Academia Católica de Valparaíso. Estamos grabando en Casa Central, en Vicerrectoría Académica, así que aquí estamos en nuestro estudio remodelado, a todos les digo porque nos gustó cómo quedó en relación al año pasado, como estaba en la primera temporada. Y comenzamos entonces con, ustedes seleccionaron dos dinámicas. Una es 1 minuto de cambio y la otra los 3 deseos educativos. Así que, ¿quién quiere comenzar? Con los deseos. ¿Con los deseos? ¿Deseos educativos? Ya, Maciel, entonces la idea es que nos digas 3 deseos, sí, y nos explique brevemente por qué. Sí, bueno, me costó la dinámica porque tengo 250 mil millones de deseos. Pero pienso que desde mi rol como profesora de futuros profesores, uno de los deseos es formar profesoras y profesores que sean capaces como de observarse a sí mismos, de tener esa capacidad de autoanálisis, esa capacidad como de reflexionar en torno a su propia práctica docente con el objetivo de ir mejorando.
La educación es algo vivo que va evolucionando constantemente. Entonces, por lo mismo es fundamental que nosotros como profesores tengamos también ese rol reflexivo y como de pensamiento evolutivo. Ese sería como el primer deseo. El segundo, creo que es muy importante enfocarse en el bienestar tanto del docente como del estudiantado, validar las emociones, acá pensando en Maturana, en Céspedes, entonces tener una educación que apunte también a la importancia de las emociones en la educación. Sabemos que cuando hay emociones positivas uno aprende, el aprendizaje significativo se ocurre cuando uno está en un estado de emoción positiva. Entonces uno de los deseos es que el sistema escolar se enfoque en eso, ¿no? En lo más colaborativo y no tan competitivo, tomando en cuenta las emociones. Y retomando eso, mi tercer deseo es avanzar en una educación, en una formación inicial docente transformadora, citando a Freire también. O sea, la educación es un acto de transformación, es un acto de liberación también, y es importante que eso se continúe. Súper buenos deseos, bonitos deseos para este nuevo contexto, para la formación de profesores y también para el aporte para el sistema escolar. Andrea, el minuto de cambio. Ahí la idea es que en ese minuto trates de convencer a la comunidad universitaria de por qué este proyecto es importante. ¿Ya? Yo voy a tener aquí cronometrando el tiempo y puedes dirigirte a nuestro público y contarnos en un minuto, cercano a un minuto, por qué es importante el proyecto. Este proyecto es importante porque recoge también necesidades actuales, sociales de la escuela, post pandemia, específicamente con los temas de convivencia. Entonces, pensar la convivencia no es simplemente pensarla desde un ámbito abstracto, sino que también es aprender a convivir con otro. Y eso claramente hace necesario estos dispositivos de reflexión grupal en la cual puedan realmente compartir y pasar por esa experiencia de que compartir con otros también es enriquecedor. Entonces, dejar de ligarlo simplemente a la tarea y al objetivo, sino que también al proceso. Y ahí es clave actividades que evalúen las dimensiones reflexivas y de colaboración con otros. Súper, anduvimos casi en el minuto, muy bien ahí con el tiempo. Entonces, con esto cerramos esta sección de las dinámicas, ¿ya? Y damos paso a la última parte del proyecto, del capítulo sobre el proyecto, que está enfocada netamente en que ya ustedes puedan reflexionar un poco sobre la importancia de haber desarrollado esta iniciativa, ¿ya? Entonces, con eso me gustaría comenzar preguntándoles, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que ustedes creen que personalmente obtuvieron al haber ya desarrollado y finalizado esta versión del proyecto? ¿Con qué se quedan? Yo en lo personal me quedo con la necesidad y la militancia de trabajar interdisciplinariamente. O sea, absolutamente es una riqueza enorme poder compartir otras miradas con otros profesores de otras carreras, con otras expertise. Es fundamental. Eso yo creo que es lo que más me queda. Y también la importancia de revalidar y como resignificar la reflexión. Como que muchas veces como que uno se usa tanto, ¿no? Reflexionemos, la reflexión, pero queda como en eso, ¿no? Entonces, con este dispositivo, con este proyecto, como que esa reflexión logró sistematizarse y poder utilizarse de manera más consciente. Es como que el espacio reflexivo no queda solo en el espacio reflexivo, sino que se transforma en una herramienta, y una herramienta extremadamente útil para la formación docente. Andrea. Bueno, yo creo que algo más allá de los objetivos propios, los resultados. Yo creo que una dimensión que no estaba un poco contemplada fue esta experiencia que tuvimos de compartir lo que habían sido las experiencias de la asignatura con otros profesores y ya en algo súper ampliado. Eso fue increíble porque lo amplía, era más o menos como 20 gente que estábamos presentes mostrando lo que habían sido las distintas fases, pero también mostrándonos, sí, conocer el trabajo de los profesores.
conocer el trabajo de lo que hacen, lo que hicieron con sus estudiantes, de lo que consideraban a veces que eran temáticas, no sé, muchas veces como dificultades que a veces eran creencias iniciales que traían los profesores, a veces muy vinculados con la etiqueta o sesgos de determinados como estudiantes. Entonces, todo lo que implicaba el cambio de esas creencias iniciales con que vienen los estudiantes y que es natural, es decir, todos tenemos nuestras creencias, sobre todo, dado que son profesores y han estado 12 años en el colegio, entonces vienen con toda una experiencia en su misma trayectoria que hace a veces que los profesores, que no vienen simplemente a enseñar, sino que se conectan con esas creencias y las piensan transformar, también se encuentran con desafíos. Y eso fue algo que yo creo que lo agradecieron mucho, mucho, porque mostrarnos, y no es fácil. Ahí es decir, mira, esto me pasó en este curso, esto hicimos, que los otros entraran, que también tuviéramos desencuentros en algunos, o como más que desencuentros, es miradas o perspectivas distintas, pero que de eso dijéramos, ya, entonces, ¿cómo ahora nos articulamos? Entonces, eso lo encontré muy, muy, muy bueno. Yo creo que me voy muy contenta con la iniciativa. Súper, ese era uno de los principales propósitos de estos proyectos, pensando en el tema de la trayectoria formativa en docencia universitaria. Está en el nivel avanzado, por lo tanto, ahí la gracia está en que ustedes, claro, desarrollan una iniciativa, pero el aprendizaje que ustedes obtienen al desarrollar la iniciativa también es súper importante y enriquece harto su formación docente. Así que también felicitaciones por haberlo culminado, por haberlo cerrado de tan buena manera y por haber tenido hartos aprendizajes a lo largo de todo el año, porque claro, fueron distintas acciones, distintos momentos y pudieron cerrarlo de gran manera. Oye, me gustaría también, ya como para ir finalizando, si nos pueden contar un poquito de la otra cara de la moneda, que siempre nos gusta también conocer, qué cosas quizás no funcionaron o qué cosas se dieron cuenta que las planificaron y no salieron como ustedes esperaban, o qué modificarían para una próxima versión, porque claro, en los artículos o en los documentos conocemos todos los resultados y los lados positivos, pero ¿qué cosas se podrían mejorar? Yo creo que hay dos factores. Uno es el tema del tiempo y como la articulación entre todos, ¿no? Como que, por ejemplo, el taller de práctica es bien acotado, entonces a veces era un poco ambicioso como intentar hacer esta reflexión personal, la reflexión grupal, la presentación de las bitácoras, como que nos faltaba tiempo. Entonces, más que lo que yo creo que ahí habría como que reestructurar en cómo hacer, ¿no? Para adecuarse al tiempo que tenemos para hacer. ¿No? Siento que a veces como que... Y además también todo el mundo tiene muchas ganas de hablar, cosa que es algo muy positivo. Claro. Entonces nosotros vamos a estar cortando a los estudiantes que están ahí contando, pero creo que reestructurar el tiempo, buscar ahí alguna manera de organizarse mejor, siento que eso sería un plus, claro. Sería muy bueno. Y también siento que fue como un poco difícil, como fue creciendo el proyecto y fueron como más profesores y todo, era un grupo grande, claro. Igual. Entonces articularnos entre todos también, cada uno con sus proyectos personales, con sus clases, con etcétera. Coincidir en un mismo momento. Coincidir. Eso yo siento que fue súper difícil y también en lo personal un poco frustrante, porque yo tenía muchas ganas de estar en todas las instancias, pero a veces era realmente muy difícil. Entonces no tengo la solución para eso. Pero creo que eso se podría como intentar también articular de otra manera, quizás que fuese parte de nuestras labores como docentes, estas reuniones, algo así para realmente poder estar. Dejar un horario protegido, por algo último, así. El primer semestre, si tal día, en tal hora vamos a juntarnos. Claro, quizás tener un cronograma al inicio, claro. Algo así que nos permitiera organizar esos puntos. Súper. Andrea, ¿tú qué cosa podrías mejorar o claro. modificar? Claro, yo creo que también la experiencia de este proyecto, porque era bastante exploratorio. Entonces, ya, por ejemplo, es distinto cuando tú quieres escalar o sostener algo que ya está un poquito más armado. Entonces, puedes sentirte, wow, se está haciendo, pero acá estábamos también con todas las contingencias que ocurren, el primer semestre, en algunos momentos, semanas que no hay. Fue difícil por motivos de no clases. Entonces, bueno, empiezan a ocurrir cosas y
Y la verdad que yo creo que dada la naturaleza más exploratoria que tenía esta primera parte, íbamos a sentir esas un poco frustraciones porque a veces ya, ¿qué estamos haciendo? Todos. Sí. Pero yo creo que cuando se soltó un poco, es decir, cuando se confió, oye, estamos, sino acá todos estamos haciendo algo, todos estamos pensando, todos estamos haciendo como desde nuestra expertise, tanto de la disciplina como de la asignatura que se enseña. Entonces, la calidad de los profesores, estudiantes y todos que participan. Y yo creo que cuando ahí dijimos esto, destaco enormemente el compromiso, porque, insisto, fue conocerse. Uno dice, oh, interdisciplinarmente, fue conocerse en un proyecto que tenía una naturaleza distinta, con estudiantes, pero que en su capacidad también profesional, yo digo, todos, desde, porque como era variado, había uno que tenía que escribir sobre el cuestionario que aplicamos, entonces pasar todas las... Y siempre, profesores, ¿qué más? Y todo. El otro, ir a la aplicación, el otro, distintos trabajos que era como, tienes una calidad. Hay estudiantes que quieren estar haciendo cosas. Entonces, y ahí, volviendo a eso, creo que le daría más protagonismo a los estudiantes. Los diría, ¿sabéis qué? Ármate esto, piénsalo acá, como acompañándolos a ellos, porque cuando uno les dice unas ideas que realmente te sorprenden, entonces, de ahí, como estamos grabando esto, porque me gustaría agradecerle a todos. Yo dije un nombre, pero es pensando en todos. En un momento Javi, que se integró, fue a salas a grabar y grabó un video que me lo envió con música. Le escribió una cosa, pero que realmente tienen son impactantes lo que pueden hacer en otros contextos que a veces no tienen que ver con la evaluación. Claro. Para mí es clave en esto los estudiantes. Las disposiciones que ellos tuvieron para participar, a veces, claro, como todas las iniciativas que tenían, incluso hay veces que yo no los quería sobrecargar, a veces que no, pero iban a videos que se filmaban, habían cosas que hacían y que eran realmente de mejor calidad. Es decir, uno decía, no, anda, toma una foto de clase, y me enviaban unos videos con música. Decir, oye, esto, profe. Entonces, la verdad que yo ahí, porque ¿qué es lo que aprendí? Muchas veces hay que pensarlo con ellos. Porque yo no los quería cargar, entonces trataba de ya, mira, haz esto, y yo creo que quieren hacer cosas, y pueden ellos liderar proyectos, si lo quieren hacer. A veces sus ideas son brillantes, entonces como uno, el poder conformar equipo y que estén los estudiantes, pero los estudiantes ya en un rol más como equipo, integrando un equipo. Claro. Entonces eso lo encontré genial, y lo vi también en la participación de ellos en las reuniones cuando fueron invitados, como conformando equipo. Era increíble. Eso era uno también de los propósitos que buscábamos al solicitar que los equipos fueran conformados con estudiantes, porque eso nos permite también desarrollar en ellos otro tipo de competencias, no solo las asociadas a su disciplina en particular, sino que unas más profesionales, enfocadas a la investigación, a la innovación, al trabajo con otro, habilidades blandas también, la colaboración. Y yo creo que se cumplió también considerablemente en el desarrollo de su proyecto y también en otros proyectos en los que hemos hecho capítulos donde también destacan harto el rol de los estudiantes como apoyo dentro del equipo en la toma de decisiones, en la proposición de ideas, en su autonomía. Así que yo creo que eso llegó para quedarse en los proyectos. Ojalá. Sí. Todos los equipos ahora tienen que tener un número determinado de estudiantes. Oye, ya para ir cerrando, me gustaría que si pudieran ahora sí las dos dirigirse a nuestro público y darle un pequeño tips, un pequeño consejo sobre qué ustedes les podrían recomendar
para que ellos se atrevan a hacer innovaciones, para que se atrevan a hacer estos cambios en su docencia, a indagar, a explorar nuevas metodologías, a levantar información, a trabajar con estudiantes? ¿Qué cosas les podrían decir ustedes? Ya, más que consejo, muy humildemente, creo uno, es atreverse a trabajar interdisciplinariamente, que ya lo había dicho, que es realmente fundamental. O sea, la educación es eso, además, no es algo que involucra todo. Entonces, es muy importante trabajar con otras áreas, mezclar arte y ciencia, psicología, no sé, pedagogía, como que ir mezclando con otros saberes. Es súper importante, muchas veces es un poco complejo por todo lo que ya conversamos de la organización, pero es fundamental en la educación, y también atreverse a innovar, pero pensando en innovar como siento que a veces está como mal usada también la palabra innovación y se relaciona mucho con tecnología, pero la educación es algo vivo, como ya lo dije, ¿no? Que va evolucionando, va cambiando. Entonces uno como docente tiene que ir acorde también a esos cambios, y eso tiene que ver con la innovación, y la innovación también tiene que ver no solamente con el uso de una tecnología, sino como también pensar diferente, darle una vuelta a lo que uno ya creía, como que nada está escrito para siempre, ¿no? Entonces atreverse a ir cambiando, que a veces es difícil, uno le teme al cambio, pero ir como acorde a esta transformación social y educativa creo que es muy importante. Súper. Andrea, ya para cerrar. Bueno, cambio y evaluación. Es decir, yo lo encuentro que es muy importante porque uno necesita pensar, bueno, esto ya, ¿qué está impactando? O de alguna forma, ¿cuáles son como los desafíos o necesidades que empiezan a aparecer? Entonces, ese cambio igual cuando uno lo evalúa, permite también el darse cuenta de lo que pasó. Es decir, y hacer más consciente si efectivamente sus prácticas mejoran o no la enseñanza, que yo creo que es clave, pero es una enseñanza para un aprendizaje. Entonces, si finalmente tienen impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, eso. Bueno, Maciel, Andrea, muchas gracias por haber venido a este capítulo, por habernos contado sobre su experiencia, sobre su trabajo interdisciplinario en un gran equipo, con el apoyo de estudiantes. La felicito también por haberlo llevado a la práctica, por haber sido un proyecto que fue en un curso nuevo, que estaban explorando ciertas acciones y que finalmente se dieron cuenta y pudieron proponer mecanismos que les van a servir para las nuevas versiones de esta asignatura. Y a nuestro público también los dejamos invitados a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos para hablar sobre un nuevo proyecto. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a ti, Rafael, y a todo el equipo.